Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El bautismo de la niebla. Me llamo Mateo Soria. En septiembre de 2017 yo era sargento segundo de Infantería de Marina y creía conocer el miedo del combate. Esa noche aprendí otro, más lento, que te empuja a dudar de tus sentidos. No lo conté completo en ningún informe, porque en un parte todo debe encajar. Lo que pasó en la Sierra de Veracruz no quiso encajar jamás. El objetivo era un operador apodado el Diácono. No era el jefe visible, era el que abría rutas entre la costa y las montañas, compraba voluntades y escondía cargamentos donde nadie mira. Su gente, la Cofradía del Viento, mezclaba negocio y ritual, juramentos en capillas, velas oscuras, sal extendida en líneas como candados. En escucha se repetía el nombre de un curandero, un anciano que amarraba la zona antes de cada movimiento, y un talismán, un ancla de metal al cuello, con la que, decían, el operador no podía ser tocado. Subimos al anochecer por veredas de cafetal. La bruma estaba baja y densa, metiéndose en la nariz con sabor a tierra mojada. Lo primero que nos sonó mal fue el perímetro, no había halcones, no se oían radios ajenos, ningún perro ladraba. En una zona así, el silencio es una señal tan clara como una luz. La casa de seguridad era una construcción aislada de madera y lámina, con un patio sin animales, sin fogón, sin huellas de rutina. Al entrar, el olor cambió, copal, cera vieja, humedad. En una mesa había velas oscuras, un recipiente con agua limpia, nudos de cuerda marinera y, clavado con una espina, un parche con el ancla de la armada. En la pared, con ceniza, habían trazado un ancla al revés, repetida varias veces, rodeada de letras torcidas. No era un montaje para intimidar, era una preparación para algo que iba a ocurrir, como si nuestra llegada estuviera prevista. Perdimos al primer hombre ahí mismo. El cabo Rentería caminaba a mi izquierda cuando dio 2 pasos hacia la bruma del patio y dejó de estar. No cayó, no gritó, no hubo disparo. Fue como si su silueta se disolviera y la neblina se cerrara, lisa, sin remolino. Su lámpara quedó en el suelo, encendida, apuntando al techo. Lo buscamos con método, revisando debajo de la casa, entre tablas, tras costales, alrededor de los cafetos, no hallamos nada. Lo peor fue el sonido, no se oía monte, ni insectos, ni ramas, solo respiraciones y el roce del equipo. La radio empezó con estática y luego soltó una frase fuera de canal, vuelvan al agua. La voz era masculina, gastada, y reconocí el modo de hablar de Rentería. Nadie lo dijo, pero a todos se nos apretó la garganta. En ese instante el aire se volvió más frío y sentí un peso en el pecho, un cansancio que no correspondía a la caminata, una invitación a rendirse, a sentarse en el suelo y esperar. Ese pensamiento no era mío, y me dio rabia. Cuando alumbré hacia el corredor del patio, la vi. La luz no se le pegaba igual que a las cosas normales, aún así, era más alta que cualquiera, con brazos demasiado largos, y 2 manchas claras donde deberían estar los ojos, como vidrio lechoso. No atacaba con golpes. Solo estaba, y con su presencia el patio parecía encogerse. Disparamos una ráfaga corta, las balas cruzaron sin resistencia y se fueron a la madera. En el instante del disparo una tristeza antigua, como si el lugar recordara funerales, se nos metió debajo del chaleco. Intentamos retirarnos al punto de extracción. Caminamos cuesta abajo, siguiendo la memoria del terreno, pero cada tramo nos devolvía al mismo patio, a la misma línea de sal, al mismo parche clavado. Los relojes no coincidían. Encontramos una huella de bota que era la de Rentería, fresca, y una gota de agua limpia en un escalón, como si alguien empapado hubiera pasado. Nadie quería ser el primero en admitirlo, el monte nos estaba regresando. Decidimos seguir la pendiente sin confiar en referencias, solo bajando. Así dimos con una capilla de madera abandonada.
Adentro estaba el diácono, sentado frente a una imagen cubierta con tela, quieto, respirando despacio, como quien espera. A su lado, un anciano con manos manchadas de ceniza hacía nudos en una cuerda, uno tras otro, como si rezara con los dedos. El anciano levantó la vista y sonrió sin sorpresa. Me acerqué para sujetarlo. En su cuello colgaba el ancla, fría al tacto. En cuanto la rocé, la bruma se metió en la capilla y la presencia se plantó detrás de mí, sin cruzar puerta, instalada como un muro. Sentí presión en los oídos y el silencio se volvió absoluto. El anciano murmuró sonidos ásperos, no rezos, más bien instrucciones. Bajo la tela del altar algo se movió, un bulto que latía, oscuro, como si la sombra estuviera comprimida y viva. Muy cerca de mi oreja escuché una respiración húmeda, paciente, y supe que si abría la boca, la bruma iba a entrarme hasta el estómago y a quedarse ahí. Entendí que la protección no era un amuleto, era un acuerdo. Él entregaba algo a ese lugar y a cambio el lugar lo defendía. Tomé a mi compañero del chaleco y salimos a trompicones. Corrimos entre cafetos resbalosos, oyendo a lo lejos un sonido parecido al mar, aunque el mar estaba lejos. Ese ruido venía de la bruma, y cada vez que volteaba veía, entre los troncos, esas manchas claras mirándonos desde una altura imposible. Al amanecer alcanzamos el punto de extracción, éramos menos, y ninguno quiso contar el número en voz alta. En el debriefing nos hicieron repetir una versión limpia, objetivo no localizado, pérdida por desorientación, sin contacto enemigo. Firmamos y seguimos. Pero la noche no se quedó allá. 2 semanas después, en el dormitorio, vi en el reflejo de una ventana una silueta alta a mi espalda. Al girar no había nadie, pero el aire se enfrió y olía a copal. Mi compañero empezó a dormir con la luz encendida. Un día dejó de presentarse y después nos informaron que había fallecido. Nadie explicó más. Yo sigo vivo. A veces, cerca del mar, cuando la madrugada trae bruma, me vuelve el sabor a sal y tierra, y siento que alguien se coloca detrás de mí, quieto, esperando. Entonces miro mis manos, por si aparece otra vez esa marca del ancla al revés donde no debería existir, y recuerdo lo único que entendí con claridad: a los hombres se les captura, a los pactos, uno solo intenta no tocarles la puerta. Ojos de ámbar en el estero. Mi nombre se omite por disciplina. En 2019 yo era infante de marina y operaba con un equipo reducido en la costa. Uno aprende a controlar el miedo con protocolo. Hasta que te toca un lugar donde el protocolo funciona, pero la realidad no. El objetivo era un operador criminal que movía combustible y droga por canales. Cuando lo cerraban, se iba. No con suerte, sino con una escapatoria limpia, sin rastros. Los informantes repetían la misma idea, que el hombre traía protección. Nadie decía de quién. Solo bajaban la mirada. La orden fue entrar por el estero de noche, tomar una casa de paso y levantarlo con vida. Éramos 5. Llevábamos carabinas 5.56, visores nocturnos, radios cortos, placas y botiquín. La inserción fue en una embarcación rápida. Apagamos motor lejos del punto y avanzamos a remos, pegados al borde de mangle. El aire olía a sal y lodo tibio. En el visor, el mundo era verde pálido y negro intenso. Esa noche entendí que el miedo también patrulla y marca a quienes regresan a casa. Al tocar tierra cambió el sonido. Un estero normal está lleno de insectos y aleteos. Esa noche quedó mudo. Solo se oían nuestras botas en la madera húmeda y el roce del equipo con las ramas. Avanzamos en fila, marcando pasos cortos, cuidando no quebrar raíces. A los 40 minutos encontramos un claro pequeño, hecho a mano. Piedras en círculo, velas negras consumidas, recipientes con agua y sal, muñecos de barro sin rostro y amuletos con dientes de animal. En el centro había una tabla con símbolos trazados con ceniza. Sentí la piel erizada y una presión en el pecho, como si el aire se hubiera espesado. El jefe señaló que siguiéramos.
No íbamos a improvisar superstición en medio de una comisión. Aún así, el radio empezó a fallar. Una estática corta y luego una voz que dijo nuestro indicativo con exactitud. No era un compañero. Era el registro perfecto de una voz de otra operación, años atrás, de alguien que no regresó. Todos la escucharon. Desde ahí, el estero pareció moverse con intención. Las ramas se mecían sin viento. El agua formaba ondas diagonales, como si algo cruzara sin sacar la cabeza. Entre los troncos apareció un reflejo ámbar, demasiado alto para ser un animal común. Lo vi 2 veces, siempre a la misma distancia. Cuando levanté la linterna para confirmar, el punto no se fue, simplemente se apagó. Cerca de la 1:30 alcanzamos la construcción, madera vieja sobre pilotes, embarcadero estrecho y olor a combustible mezclado con plantas podridas. 2 hombres armados estaban sentados de frente, inmóviles. No hablaron, no giraron el cuello, no hicieron el gesto normal de alerta. En el visor se veían tibios en el pecho y fríos en las extremidades, como si su cuerpo funcionara a medias. Entramos rápido. Disparos cortos, controlados. Los hombres cayeron, pero al tocar el suelo intentaron levantarse otra vez, torpes, con los ojos abiertos y la cara vacía. No gritaban. No se quejaban. Era como pelear contra un cuerpo al que le faltaba alguien adentro. Los aseguramos y subimos al piso principal. Adentro olía a humedad vieja. Había velas negras, cuencos, figuras de barro, hilos con nudos colgando. El piso tenía círculos incompletos y marcas recientes. Vi un cuchillo con manchas secas sobre una mesa. Me repetí que era intimidación. Entonces la estática volvió, más fuerte, y por encima escuché mi nombre, el de casa, dicho con una calma que me aflojó las piernas. Al fondo estaba el objetivo, sentado frente a un altar hecho con tablas del estero. No levantó las manos. No intentó correr. Tenía una sonrisa mínima, como si se supiera intocable. La presión en el pecho aumentó. Las velas se inclinaban todas hacia nosotros, como si el aire tuviera una sola dirección. El objetivo abrió los ojos. No eran normales, parecían cubiertos por una película de agua, sin pupila visible. En el reflejo del visor de mi compañero vi algo detrás de mí, cerca de la puerta, una figura alta, casi del tamaño del marco, con extremidades largas y una cabeza que no era humana ni animal. Su piel tenía la textura del mangle mojado, como corteza viva. 2 puntos ámbar marcaban la mirada. Disparamos. Las balas pegaron en madera, en aire, en nada. El sonido se tragó, sin eco. La figura no se lanzó, se acercó sin caminar, con un desplazamiento que no correspondía a un cuerpo. Sentí que me jalaban por dentro, como si mi memoria se adelantara. Por un instante vi el canal desde arriba y el camino de agua cerrándose detrás, como si el estero quisiera borrarnos. El jefe hizo una señal simple, romper el altar. No era fe. Era lógica, si hay un centro, destruir el centro cambia el juego. Corrí. Al tocar la madera, un frío me subió por el brazo. Me llegaron imágenes rápidas, caras de compañeros, patrullas antiguas, una línea de ramas que no terminaba. Apreté los dientes y golpeé con la culata hasta astillar las tablas. Las velas se volcaron. Los cuencos cayeron. El aire se soltó de golpe, como si alguien abriera una puerta invisible. La figura se encogió, no hacia el suelo, sino hacia sí misma. Los puntos ámbar temblaron y se apagaron. El objetivo se dobló y cayó de lado, sin resistencia. Abajo, los hombres inmóviles empezaron a temblar y quedaron quietos al fin. Nadie celebró. Solo entendimos que el estero todavía tenía hambre. Salimos cargando a un compañero golpeado. En el embarcadero, el agua estaba lisa, demasiado lisa, como vidrio oscuro. Remamos sin hablar. El radio siguió con estática constante y entre el ruido aparecían fragmentos de frases, nombres y fechas, como si alguien practicara nuestras claves. En la orilla, entre los troncos,
volvieron los puntos ámbar, muchos, a distintas alturas, quietos y atentos. Al llegar al mar abierto encendimos motor. Ese ruido me devolvió un poco de mundo. En la base escribimos el informe con lo mínimo: operación, contacto, aseguramiento, salida. No mencionamos símbolos ni voces imposibles. No por miedo al ridículo, sino porque lo escrito se comparte. Desde entonces duermo con el radio apagado y los visores lejos de mi cama. A veces, a las 3:17, el silencio de mi cuarto se parece al de ese estero y vuelve la presión en el pecho. No veo nada. No oigo nada. Pero sé, con una certeza que no se discute, que en algún canal de Campeche quedó algo esperando y que esa cosa aprendió nuestras claves. Deuda bajo la arena. Me llamo Ramiro y soy segundo maestre de la Infantería de Marina. He visto cuerpos tirados en brechas, casas de seguridad vaciadas a toda prisa y enfrentamientos que terminan mal, pero nada me ha marcado como la misión que hicimos en el desierto de Sonora en 2017. Lo que pasó allá abajo no aparece en ningún parte y, aún así, es lo único que me visita cuando intento dormir. La orden era sencilla en apariencia: golpear una red de tráfico de personas que usaba bodegas y pasos subterráneos para cruzar migrantes hacia la frontera. Inteligencia señalaba una ruta en particular, tan evitada que los mismos criminales preferían rodearla. De ese tramo salían reportes raros, grupos enteros que habían entrado y nunca fueron ubicados. Ni detenidos, ni ejecutados, ni en fosas. Éramos 8 marinos de fuerzas especiales. Salimos de madrugada desde una base improvisada cerca de un pueblo perdido entre terracería. Llegamos en vehículos civiles, luces apagadas. La primera bodega se aseguró sin resistencia: catres alineados, mochilas abiertas, ropa tirada, restos de comida. Todo indicaba movimiento reciente, pero ya no quedaba nadie. La segunda bodega era nuestro punto clave. Un viejo taller con lámina vencida y un letrero despintado. Por fuera parecía muerto. Por dentro había botellas de suero abiertas, pan todavía suave, cobijas extendidas en el piso, pañales usados. El aire estaba caliente y al mismo tiempo pesado, con un olor denso a gente encerrada demasiado tiempo. Durante el barrido, el cabo Medina pateó una plancha de metal que sonó vacía. Debajo encontramos una tapa de concreto con aros de acero. La levantamos entre varios. Desde abajo subió un golpe de aire helado que empañó visores y lentes en segundos. Afuera el calor era sofocante. Descendimos en columna por una escalera soldada a la pared, linternas y armas listas. El paso era de tierra endurecida con vigas viejas sosteniendo el techo. El ambiente era húmedo, pegajoso, como si camináramos bajo un río enterrado. Se notaba el paso de mucha gente. Los primeros minutos encontramos lo conocido: mochilas abandonadas, garrafones a medias, zapatillas pequeñas, documentos plastificados con nombres centroamericanos. En las paredes habían escrito con marcador promesas, fechas, nombres de hijos. A medida que avanzábamos, las letras se volvían temblorosas hasta convertirse en rayones, como si la mano hubiera perdido fuerza o cordura. Llegamos a una bifurcación. A la derecha, el paso estaba colapsado bajo toneladas de tierra. Lo extraño eran las marcas alrededor. En las paredes se veían surcos profundos, curvas largas que iban de piso a techo, como si algo hubiera empujado desde el interior y se hubiera detenido a medio camino. No parecían marcas de herramienta ni de uñas. Tomamos el corredor izquierdo. Ahí empezó todo. El aire se hizo más pesado, respirar costaba trabajo. Sentí un frío preciso en la nuca que me bajó por la espalda, pese al uniforme empapado. Nadie hablaba. Solo se escuchaban las botas y la respiración amplificada por la radio interna. Entonces apareció el sonido. No venía de un lado en específico. No era viento ni agua. Era un murmullo lejano, muchas voces mezcladas, tan bajo que podía confundirse con la sangre en los oídos. Intenté ignorarlo,
pensando en el encierro, pero cada paso lo hacía más nítido. El cabo primero que iba al frente levantó el puño. Nos detuvimos. A unos metros, más allá del alcance directo de las linternas, algo se movía. No era alguien corriendo ni escondiéndose. Era un movimiento lento, repetitivo, como un paso arrastrado. Subimos la intensidad de la luz. Primero vimos polvo flotando. Luego se dibujaron siluetas. Eran varias, paradas en medio del paso. Tenían forma humana, pero no se movían como personas. Los hombros caídos, la cabeza ladeada, los pies casi pegados al suelo. El balanceo de sus cuerpos era torpe, sin ritmo. La lógica decía que eran migrantes en shock. Ordenamos alto, que levantaran las manos, que se identificaran. Nadie reaccionó. El murmullo empezó a separarse en palabras. Escuché acentos distintos, peticiones de agua, nombres de familiares, promesas desesperadas. Frases truncas que se repetían una y otra vez. Apunté mi luz al rostro de la figura más cercana. Era un hombre delgado, cubierto de tierra seca. La piel de la cara estaba opaca, sin brillo, como una foto vieja. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba nada. No parpadeó. Por un segundo, la luz pareció atravesarlo. Vi la pared detrás, ligeramente borrosa. Bajé la lámpara sin comentar. Detrás de él se alineaban más figuras, mujeres, un anciano con sombrero, un joven con una mochila colgando de un solo hombro. Todos con el mismo vaivén imposible, avanzando sin avanzar. Al girar la cabeza, vi que el corredor por donde habíamos venido también empezaba a llenarse con esas siluetas inmóviles. Simplemente estaban ahí, cerrándonos la salida. El instinto reaccionó primero. Abrimos fuego en ráfagas cortas hacia el frente. El estruendo rebotó una y otra vez. El olor a pólvora eclipsó al resto. Las balas levantaron tierra detrás de las figuras. Ninguna cayó. Ninguna se llevó las manos al cuerpo. Era como disparar contra algo que ocupaba espacio pero no podía ser tocado. Entonces comenzaron a acercarse. No corrieron ni gritaron. Solo avanzaron, paso tras paso, hasta estar a distancia de un brazo. Cuando la primera rozó mi chaleco, algo me golpeó por dentro. No fue un dolor físico. Fue una memoria que no era mía. De pronto estaba apretado en la parte trasera de una camioneta, rodeado de cuerpos que apenas podían respirar. Alguien lloraba pegado a mi cara. Afuera golpeaban la lámina riendo. La sed era tan fuerte que dolía. Sabía que no iba a salir vivo de ahí. Parpadeé y volví al paso. El fusil seguía en mis manos. Otra figura me tocó el brazo y vino otra vida completa comprimida en segundos, un grupo caminando de noche guiado por hombres armados, una mujer encerrada en un cuarto sin ventanas contando días con marcas en la pared, alguien abandonado en medio del desierto suplicando por agua que nunca llega. No eran imágenes al azar. Eran los últimos minutos de muchas personas. Mis compañeros también estaban siendo invadidos. Uno se golpeaba el casco contra la pared, tratando de sacarse algo de la cabeza. Otro se arrancó el equipo de la cara, jadeando como si se ahogara. Alcántara, el más joven, empezó a reír. Era una risa quebrada, sin alegría. Levantó el fusil hacia su propio pecho. Lo tiré al suelo con un empujón. En sus ojos no estaba él, había una mirada rendida que solo he visto en gente que ya se dio por vencida. El murmullo cambió de tono. Dejó de ser solo súplicas. Se volvió exigencia. No lo escuchaba con los oídos, sino en la parte del cerebro donde empiezan las pesadillas. No pedían rescate ni salida. Querían que alguien respondiera por ellos, que alguien cargara con esa deuda que nadie quiso ver. No sé cuánto duró. El reloj dejó de existir. Recuerdo al jefe de equipo iluminando una abertura lateral, una cámara excavada en la pared y gritando la orden de movernos. Entramos casi empujándonos unos a otros. La cámara era baja y más amplia.
El piso estaba cubierto de restos mezclados con tierra y ropa desgarrada. Había credenciales, pulseras, fotografías arrugadas con rostros descoloridos. En las paredes se veían símbolos hechos con algo oscuro, secos. No eran marcas de banda. Era otra cosa, un culto levantado con lo que quedaba de esa gente. En un rincón, sobre un tablón, había velas consumidas, monedas, listones, estampas. Un altar improvisado construido con objetos de personas que nunca llegaron a su destino. El lugar olía a encierro antiguo y a presencia reciente. Detrás del tablón encontramos una escalera metálica que subía hacia una tapa de acero. Subimos casi trepando. Sentía en la espalda una tensión pesada, como si alguien contara nuestros pasos. Al abrir la tapa salimos al patio de una granja abandonada, varios kilómetros lejos de la bodega donde habíamos entrado. El cielo estaba despejado y el aire frío de la superficie parecía de otro mundo. En el informe que se escribió después se habló de ruta asegurada, indicios de homicidio y restos humanos por procesar. Nada de figuras, murmullo ni recuerdos ajenos. Esa noche, en la base, algunos se fueron a la capilla, otros encendieron pantallas para no quedarse en silencio. Yo me senté en la litera, con el uniforme todavía puesto, y revisé el chaleco por costumbre. En un bolsillo interior encontré una credencial plastificada que no recuerdo haber tomado. Hombre hondureño, año de nacimiento 1989. El nombre se quedó grabado. Meses después, revisando carpetas de desaparecidos, vi la misma foto. Seguía sin localizar. No aparecía como asegurado ni como fallecido. Como si hubiera quedado atrapado en algún punto de ese paso. Desde entonces, cuando me toca guardia en edificios silenciosos, hay momentos en que el aire se vuelve denso y frío sin explicación. Si todo está quieto, el murmullo regresa, muy bajo. No entiendo las palabras, pero sé lo que reclaman. No quieren asustarme por gusto. Quieren que alguien recuerde que existieron. Sigo en servicio. Patrullo, escolto, cumplo órdenes. Pero cada vez que escucho en noticias migrantes asegurados, pienso en los que nunca llegan ni a esa cifra. En los que se quedan en rutas como esa, enterrados bajo tierra ajena, aferrados al último momento que vivieron. Compañeros dicen que lo nuestro fue aire viciado y mente al límite. Me gustaría creerlo. La verdad es que, cuando el sueño se me va de madrugada, no veo balaceras ni operativos. Veo ese corredor lleno de figuras inmóviles, cerrando el regreso, pacientes, como si supieran que un día vamos a volver. Y entiendo que aquella misión no fue solo un golpe a una red de tráfico. Fue entrar de lleno en una deuda vieja, escrita con miedo y abandono, que sigue ahí abajo, bajo la arena, esperando a que alguien más la mire de frente. Los que no contestan lista. No me llamo como aparezco en los registros. En los archivos de la Sedena sigo siendo el cabo de infantería José Ramírez Pérez, muerto en cumplimiento del deber en 2013 en un operativo exitoso contra el crimen organizado. Pero yo no estoy muerto. Al menos, no oficialmente. Mi nombre real es otro que ya ni uso y, entre la tropa, todos me conocían como el Güero. Apodo sencillo, de esos que se pegan desde el primer día de adiestramiento y ya nadie se molesta en preguntar por qué. Nací en Tamaulipas, pero mi vida se quedó en la selva de México, en un pedazo de monte entre Chiapas y Campeche que no sale en los mapas. Ahí fue donde aprendí que la muerte no siempre llega con balas y que a veces los que caminan contigo ya están muertos y no lo saben. En los partes oficiales, aquel operativo se llamó Laguna Seca. En el batallón todos lo conocíamos como la Marcha de los Fantasmas. No porque viéramos muertos caminando, sino porque desde antes de entrar al monte ya sabíamos que, pasara lo que pasara, nadie más iba a saber la verdad. Era julio. En la selva, julio sabe a barro caliente y hojas podridas.
Yo estaba destacado en un batallón de infantería de selva, de esos que mandan a tapar pistas clandestinas, quemar laboratorios y cuidar rutas que todos dicen que no existen. Llevábamos semanas de puro patrullaje sin novedad, puro mosco y humedad, hasta que un día en la madrugada nos formaron en el patio con todo y equipo. Los helicópteros ya estaban encendidos antes de que llegaran las órdenes. Eso siempre es mala señal. Cuando las hélices se prenden antes de que hablen los mandos, la decisión ya está tomada y tú solo eres el peso extra en la bitácora. El teniente solo dijo que íbamos a asegurar un campamento de alta importancia y a capturar a un objetivo al que todos llamaban el Pastor. Jefe de plaza, enlace de un cártel con una célula guerrillera, o eso decían. Nos recalcaron que no habría prensa, que la información era reservada, que cualquier cosa que viéramos quedaba bajo jurisdicción militar. Yo ya sabía lo que significaba. Había cosas que no se anotan en el parte, no porque no pasen, sino porque conviene que nunca hayan pasado. Despegamos antes del amanecer. El helicóptero vibraba como si quisiera sacudirse nuestra mala suerte. Desde arriba, la selva se veía como un solo monstruo verde, un mar de copas de árboles donde cualquier cosa podía esconderse. A medio vuelo nos ordenaron apagar los celulares, retirar la batería y guardarlos en la mochila. No era la primera vez, pero esa vez fue distinto. También nos cambiaron las placas con el nombre. Placas nuevas, relucientes, con los mismos apellidos pero otras iniciales, otros números. Nadie preguntó nada. En la tropa aprendes que hay preguntas que se quedan atoradas en la garganta si quieres seguir vivo. Aterrizamos en un claro pequeño, apenas ganado a machete. Desde ahí empezamos la marcha. Eran como las 6 de la mañana cuando dejamos atrás el ruido del helicóptero y nos quedamos solos con los grillos, los monos y ese silencio raro que hay entre árbol y árbol antes de que salga bien el sol. Íbamos en columna, 12 hombres, cargando más municiones de lo habitual. Yo iba casi al final, detrás del sargento primero. La radio chisporroteaba cada tanto con órdenes cortas, frías, como si desde el otro lado no hubiera personas. Llegamos al primer punto a las 9. Era un campamento. O lo había sido. Las hamacas todavía colgaban entre algunos árboles, había cazuelas de frijoles volcadas, ropa tirada por todas partes. Pero no había gente viva. Solo cuerpos. No eran como los que había visto en otros enfrentamientos. Estos no tenían tantos impactos de bala. Tenían la cara desencajada, las mandíbulas abiertas como si se hubieran quedado gritando. Algunos tenían la lengua hinchada, morada, como si se hubieran ahogado en pleno aire. Otros estaban doblados hacia atrás, con la espalda arqueada de una forma antinatural. No olían a pólvora. Olían a algo ácido, una mezcla de químico y carne que llevaba apenas unas horas muerta. El sargento empezó a tomar fotos con una cámara pequeña, no la oficial, otra que traía colgada por dentro del chaleco. El teniente pidió por radio autorización para avanzar al siguiente punto. Del otro lado todo fue muy rápido. Se escuchó una voz que no era la del coronel, una voz seca, sin acento. Ordenó proceder con limpieza del área, sin rescates ni aseguramientos fuera de los previstos. Después, silencio. Esa palabra, previstos, se nos quedó entrando y saliendo por los oídos mientras buscábamos algún sobreviviente entre las chozas de lona. Yo lo encontré. Detrás de unas tarimas, atado de manos y pies, había un hombre con uniforme pixelado, botas reglamentarias y el cabello cortado a máquina. Tenía la cara llena de lodo y sangre seca, pero lo primero que vi fue el parche en el hombro, Sedena. Lo volteé. Las placas estaban colgando, manchadas. Las leí por reflejo. No voy a decir aquí el nombre que llevaban. Pero era un nombre que yo conocía. El mío. Me quedé frío. El hombre estaba medio inconsciente. Murmuraba que lo soltáramos, que no los dejáramos hacerlo otra vez. El sargento llegó detrás de mí y lo vio también. Su mirada se me clavó en la nuca, pesada. Me arrebató las placas, las guardó en su bolsa, como si quemaran.
Por radio informamos que había un elemento militar con vida. Del otro lado se hizo un silencio de varios segundos. Luego, la misma voz sin acento dijo que no había constancia de personal desplegado en ese punto fuera de nuestra unidad, que nos concentráramos en el objetivo y que cualquier anomalía sería evaluada después. El teniente apretó los labios. Ordenó asegurar al hombre, pero no moverlo del campamento. Quise quedarme con él, pero me mandaron al frente. Seguimos la marcha. Algo cambió después de dejarlo atrás. El aire se volvió más espeso. La selva, que siempre está llena de ruidos, se cayó. No había pájaros, no había monos, ni siquiera el zumbido de los mosquitos se oía igual. La radio empezó a fallar. Primero eran chasquidos, luego voces encimadas, como si a nuestro canal se colaran otras transmisiones. Entre esa estática empezamos a escuchar algo que nos heló la sangre, voces llamando lista. Una voz masculina, firme, nombrando apellidos. Y luego, uno por uno, los nombres de mis compañeros. Respondían con un presente que no salía de nuestras bocas. Era la voz de cada quien, pero distorsionada, como si nos respondieran desde debajo del agua. El teniente mandó apagar la radio un rato. El sargento fingía que nada pasaba, pero yo le vi las manos temblar mientras se ajustaba el casco. Llegamos al segundo punto cerca del mediodía. Era una especie de pista improvisada, con la tierra apisonada y huellas recientes de llantas. En medio había 3 camionetas y, más allá, un helicóptero verde olivo sin matrícula visible. A un lado, varios hombres de civil y otros con uniforme como el nuestro, pero sin insignias. Todos armados. Todos tranquilos, como si nos estuvieran esperando. Nos ordenaron por radio mantener distancia y observar sin intervenir mientras llegaban elementos de confianza. Nadie entendió bien. Desde nuestra posición, entre el follaje, vimos algo que no debía ver un soldado que aún quiere dormir tranquilo. De una de las camionetas bajaron a 3 hombres encapuchados y maniatados. Los ponían de rodillas frente al helicóptero. Uno de los tipos de civil sacó una carpeta con fotos. Cada vez que señalaba un uniforme de los de sin insignias acomodaba a uno de los encapuchados, le levantaba la cabeza, le revisaba la cara. Cuando no coincidía, simplemente lo quitaba y traían otro. Como si estuvieran buscando el rostro correcto para una historia ya escrita. De pronto escuché un nombre. Mi nombre oficial. Lo gritaron claro, como si estuvieran pasando lista. Me agaché con un impulso animal. Vi como uno de los hombres de uniforme sacaba de una bolsa unas placas nuevas, unas como las que nos dieron antes de despegar. Las colgó en el cuello de uno de los encapuchados. Luego, sin drama, sin discurso, le disparó en la cabeza. Los demás elementos apenas se inmutaron. Parecía rutina. Entendí entonces para qué servían las placas cambiadas, los celulares sin batería, la voz anónima en la radio. Entendí que en algún papel, ese encapuchado muerto con mis placas sería yo. Un soldado caído en un operativo exitoso contra el crimen. Una cifra que sumaba a la estadística correcta. Un muerto útil. Quise vomitar. El sargento me jaló del chaleco y susurró que no me moviera. Que había cosas que se callan si quieres ver otro amanecer. Pero ya era tarde para mí. Algo en mi cabeza se había quebrado. De pronto, la selva volvió a hacer ruido. Un ruido raro, como de muchas cosas moviéndose a la vez entre las hojas. Los hombres de la pista comenzaron a mirar alrededor, inquietos. La radio en el cinturón del teniente cobró vida sin que nadie la tocara. Se escuchó otra vez la voz que pasaba lista, pero ahora nombraba a los muertos del primer campamento. Cada apellido iba seguido de un presente ahogado, como si saliera desde lo profundo de la tierra. El helicóptero arrancó deprisa. Uno de los hombres de civil empezó a gritar órdenes que no se entendían bien. Alguien disparó hacia la selva sin blanco definido. La línea entre ellos y nosotros se disolvió en segundos. El teniente ordenó repliegue.
Empezamos a retroceder entre la maleza mientras las balas cortaban ramas encima de nuestras cabezas. No supe quién disparaba a quién. Solo sé que, al voltear, me di cuenta de que ya no éramos 12. Éramos 8. Nadie los vio caer. No hubo gritos, no hubo sangre visible. Simplemente, de un paso a otro, faltaban cuerpos en la columna. Como si la selva los hubiera tragado en silencio. Pregunté por ellos, pero nadie respondió. Ni siquiera el sargento. Tenía la mirada perdida, como si contara algo que no le salía en los dedos. La radio volvió a sonar cuando el sol empezaba a bajar. Esta vez, la voz no pasó lista. Se limitó a decir que el operativo había concluido con éxito, que habíamos abatido a varios objetivos y que lamentablemente algunos elementos habían caído en cumplimiento del deber. Dio nombres. Entre ellos, el mío. Sentí un frío que no venía del sudor. Escuchar tu propio nombre en un parte de muertos es algo para lo que no te entrena nadie. El teniente me miró y en sus ojos vi algo parecido a lástima. Me dijo que a partir de ese momento, si quería seguir vivo, tenía que entender que para el país yo ya no existía. Regresamos al punto de extracción con 4 hombres menos. Nadie hizo el intento de buscarlos. El helicóptero llegó al anochecer. Nos subieron sin hacernos preguntas. En el vuelo de regreso nadie habló. Solo se escuchaba el batir de las hélices y, a ratos, la estática de una radio en la cabina, con una voz lejana que se empeñaba en pasar lista una y otra vez, esperando respuestas que no llegarían. Esa noche, en el cuartel, nos hicieron firmar un reporte que no describía nada de lo que habíamos visto. Yo no quise firmar al principio. El sargento me llevó aparte. De su bolsa sacó algo envuelto en una bolsa negra. Era la cámara con la que había tomado fotos en el primer campamento. Dentro, me mostró una imagen que todavía sueño cuando cierro los ojos, el soldado atado, con mi nombre en las placas, mirándome como si supiera exactamente en qué me estaba convirtiendo. Me dijo que guardara la memoria. Que algún día, si quería decir la verdad, eso era lo único que iba a probar que no estaba loco. Que lo que habíamos visto había pasado de verdad, aunque en los papeles nunca hubiera existido. Después de eso pedí mi baja. Me la negaron 2 veces. A la tercera, me dieron de alta como caído en acción y de baja como ser humano. Conservo la memoria de esa cámara escondida en un lugar que no voy a mencionar aquí. A veces pongo las noticias y todavía repiten reportajes viejos sobre el gran golpe que fue aquel operativo en la selva. Enseñan fotos borrosas de cuerpos alineados, rostros pixelados, armas aseguradas. Hablan de valentía, de sacrificio, de la lucha sin cuartel contra el crimen. De vez en cuando, en alguna toma mal encuadrada, alcanzo a distinguir una silueta de uniforme tirada boca abajo, con las placas brillando sobre el pecho. Sé que en algún escritorio existí como un número. Como un nombre grabado en metal colgado del cuello equivocado. Sé que en algún monumento, perdido en un batallón que ya no piso, mi nombre está escrito entre los caídos. Pero también sé otra cosa. En esa selva, en ese pedazo de monte donde la niebla se mete entre los árboles como humo de cigarro, hay hombres a los que nunca les pasaron lista de salida. Siguen marchando en la cabeza de quienes estuvimos ahí. Siguen contestando presente en radios que ya nadie enciende. Y si alguna vez te toca hacer guardia en un destacamento de selva, de madrugada, cuando la humedad te cala hasta los huesos y la radio chisporrotea sola, escucha bien. Si oyes que nombran un cabo que, según los registros, lleva años muerto, no respondas. Porque en este país, cuando la verdad contesta presente, lo que hacen no es honrarla. La entierran en una fosa que no existe. Y luego dicen que todo fue un éxito. La noche de los murciélagos. Me llamo Luis Gerardo Oliva y durante 8 años fui sargento segundo de infantería en un batallón destacado en el norte de México. Adentro del cuartel no usaban mi nombre, para todos era Murciélago 3.
Nos decían así a los que trabajábamos solo de noche, los que salíamos cuando el resto ya estaba dormido. Vivíamos con las cortinas cerradas, despertábamos al atardecer, comíamos cuando el sol se estaba yendo y conocíamos mejor el monte bajo la luna que de día. Nuestra chamba oficial era reconocimiento y apoyo a fuerzas especiales, pero todos sabíamos que hacíamos el trabajo que nadie quería firmar. Lo que voy a contar pasó en 2016, en una parte de la sierra entre Durango y Sinaloa. No voy a dar nombres exactos de pueblos, aunque algunos los vas a adivinar. Lo único que importa es que era una zona donde el ejército, la Guardia Nacional y los grupos que mandaban allá arriba convivían como si compartieran la misma mesa. Esa tarde nos formaron a los 6 del equipo murciélago en la sala de mando. El coronel entró con el gesto serio que siempre traía, pero había algo más en sus ojos, una especie de prisa cansada. Dijo que teníamos una misión sensible, que solo quedaría registrada como patrullaje de rutina. Nuestro objetivo, llegar a un campamento improvisado en la sierra, confirmar presencia de un jefe de plaza y grabar todo. Nada de intervenir, nada de disparar a menos que nos dispararan primero. Lo extraño fue que la orden no venía por cadena normal. No hubo papel, no hubo carpeta. Solo instrucciones de voz y coordenadas apuntadas en una libreta que el teniente guardó en el chaleco. Despegamos ya de noche en un cougar, sin luces, volando bajo. El viento pegaba en la cara cuando se abrió la compuerta. Desde ahí arriba la sierra parecía un mar oscuro y quieto, con unos pocos focos amarillos dispersos que delataban ranchos aislados. Nos soltaron en una loma tapizada de pinos y encinos. El helicóptero se fue rápido, como si también tuviera miedo de quedarse. Encendimos los visores nocturnos. Todo se tiñó de verde pálido. Caminábamos en fila, separados por unos metros, siguiendo el GPS que traía el teniente. El monte crujía bajo las botas, el aire olía a tierra húmeda, diésel lejano y leña. Se escuchaban grillos, algún perro ladrando en un rancho perdido y, de vez en cuando, disparos lejanos que nadie mencionaba. Avanzamos más de una hora hasta llegar a un punto alto desde donde se veía un claro. Ahí estaba el campamento. 4 camionetas de lujo, 2 pick-up con torreta, un par de vehículos más modestos. A un lado se veía una construcción de lámina y tablas, probablemente usada como bodega y cocina. Lo que me puso tenso no fue eso, ya lo había visto antes. Lo que me heló fue el camión militar estacionado casi pegado a la bodega. De esos con placas oficiales, insignias bien pintadas, todo en regla. Por la mira térmica vi bajar a un grupo. Varios hombres armados rodeaban a alguien que caminaba con seguridad, manos atrás, uniforme planchado. Era el general de zona. No voy a escribir su apellido, pero todavía puedo ver el brillo de las estrellas en su gorra. Frente a él estaba un sujeto robusto, barba recortada, camisa cara por fuera del pantalón, reloj que valía más que mi coche entero. Sabíamos quién era sin necesidad de que alguien lo dijera. El teniente me ordenó grabar. Apoyé el fusil, activé la cámara acoplada, enfoqué. Podía ver cómo se daban la mano, como uno de los escoltas abría una hielera, sacaba botellas, cómo se reían. No parecían enemigos, parecían viejos amigos celebrando un negocio cerrado. Mientras grababa, sentí que algo no encajaba. No hablo del pacto, eso ya lo sospechábamos todos. Hablo de nosotros. Se suponía que nadie debía saber que estábamos ahí, pero las patrullas del ejército en esa zona siempre avisaban por radio antes de entrar a la región. Esa noche, no. Esa noche fue como si hubiéramos desaparecido de la bitácora. La radio llevaba rato rara. Cuando el mayor en la base nos respondió por última vez, la señal se cortó de golpe, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Después de eso, solo ruido y una especie de murmullo bajo y constante, como estática con forma, como si detrás hubiera alguien respirando cerca del micrófono. Pensé que era fallo del equipo. Ahora ya no estoy tan seguro. Seguimos observando. El general y el jefe criminal entraron a la bodega. Algunos hombres se quedaron afuera fumando.
Uno apuntaba hacia donde estábamos, aunque dudé que pudiera vernos. Aún así, sentí su mirada clavarse en la loma, a través de los árboles. La primera ráfaga nos sorprendió por la espalda. No vino del claro, vino de más arriba, de donde se suponía que no había nadie. El soldado que iba a mi izquierda cayó sin siquiera quejarse, como si le hubieran cortado los hilos. El visor se llenó de chispas y tierra. Nos tiramos al piso, buscando cobertura. El teniente gritó órdenes, pero era imposible distinguirlas. Las balas venían desde varios puntos en la ladera. No había insultos, no había amenazas. Solo fuego preciso, bien dirigido. Disparo a disparo, ráfaga corta. Como nos habían entrenado a nosotros. Quise pensar que eran delincuentes con buen armamento, pero entonces vi el destello de un láser verde pasando por mi pecho y supe que esos juguetes solo los teníamos nosotros. Reconocí incluso el sonido del fusil de uno de nuestros instructores. Nos estaban cazando como si fuéramos blanco de práctica. Intenté responder, pero el teniente gritó que nos replegáramos ladera abajo, hacia el lado opuesto del campamento. No pregunté. Rodé entre piedras, ramas que se me clavaban en el cuello, respirando tierra. Escuchaba cómo caían mis compañeros, uno por uno, sin que hubiera tiempo de auxiliar a nadie. Llegué a una especie de zanja natural formada por la erosión. Me metí ahí y apagué el visor nocturno. La oscuridad total fue peor. Solo quedaba el eco de los disparos arriba y el golpe de mi corazón. Me quedé inmóvil, oliendo mi propio sudor, el metal del arma, la humedad fría de la tierra. En algún momento, el fuego cesó. El silencio después del combate es distinto. No es el silencio normal de la noche, es una calma tensa, como si todo el monte estuviera conteniendo el aliento, esperando la siguiente orden. Escuché pasos acercándose por la ladera. No eran apresurados, eran firmes, constantes. Alguien bajaba revisando los cuerpos. Alcancé a oír cómo movían equipo, cómo arrastraban algo. Una voz masculina dijo que dejarían todo limpio y que el reporte sería una emboscada de narcotraficantes. No me atreví a asomar la cabeza. Solo apreté más el fusil. Cuando los pasos se alejaron volví a encender el visor. No vi a nadie cerca. Tampoco vi a mis compañeros. Ni vivos ni muertos. La loma estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Fue ahí cuando empecé a sentir que algo estaba mal en otro nivel. No solo con la traición. Miré mis manos. Temblaban, pero no sentía el peso del arma como siempre. Mi respiración sonaba lejana, como si viniera de alguien más. Me incorporé poco a poco y noté una sensación extraña en el pecho, como cuando uno despierta después de una anestesia. Sabes que estás ahí, pero algo de ti se quedó en otra parte. Quise comunicarme por radio de nuevo. Lo encendí. Entre la estática escuché voces. Algunas reconocibles, otras no. Distintas edades, distintos acentos. Todos hablaban por canales que ya no se usan. Nombres de operativos viejos, claves de hace años, reportes de patrullas que nunca regresaron. Nadie respondía cuando yo llamaba. Era como si escuchara grabaciones de otro tiempo. Bajé más por la ladera, alejándome del campamento. El cielo empezaba a aclarar hacia el este. Entre los árboles vi figuras. Pensé que eran más compañeros, pero cuando se acercaron entendí que no. Llevaban uniformes de distintas épocas, algunos con parches de batallones que ya habían sido reubicados, otros con equipo que dejó de fabricarse hace décadas. Sus rostros estaban pálidos, marcados por golpes que no sangraban. Ojos muy abiertos, sin brillo. Se movían en silencio, pero el monte no reaccionaba a su paso, no crujían las hojas bajo sus botas. Uno de ellos se plantó frente a mí. Tenía el grado de cabo en el pecho y un parche con una silueta de murciélago cosido a mano en la manga. Levantó la cabeza como si olfateara algo y luego señaló hacia la cima de la loma, donde nos habían disparado. No habló, pero entendí.
No éramos los primeros. Éramos solo la camada más reciente. El aire se volvió más denso. Recordé de golpe el impacto que había sentido unos minutos antes, un golpe seco en la espalda mientras rodaba ladera abajo. No había querido pensarlo. Ahora lo supe. Me habían alcanzado. Me miré el pecho. No vi sangre. No vi nada, solo el uniforme intacto. Pero había un frío clavado en el punto exacto donde debería estar la herida. Un frío que no se iba, que no se calentaba con la respiración ni con el movimiento. Detrás de mí, la radio emitió un chasquido y luego la voz del mayor en la base, nítida, firme, como si estuviera leyendo un comunicado. Anunciaba que el equipo murciélago había caído en cumplimiento del deber durante una emboscada en la sierra, que las autoridades correspondientes ya estaban informadas, que habría honores en una ceremonia privada. Nadie nombró al general. Nadie nombró al jefe criminal. Nadie mencionó la grabación que aún llevaba en la cámara pegada al fusil. Desde entonces estoy aquí. Las noches en la sierra no terminan para nosotros. Caminamos a la par de las patrullas, de las caravanas de camionetas, de los convoys que suben sin placas y bajan cargados. Nos movemos entre las copas de los árboles, pegados a las sombras de los barrancos, asomándonos por encima de las miras nocturnas cuando un soldado novato empieza a dudar de lo que ve. A veces, cuando algún periodista valiente se atreve a subir, lo seguimos a distancia. Queremos que alcance a grabar lo que nosotros vimos. Queremos que llegue vivo al pueblo más cercano y que suba su nota desde un café internet perdido. La mayoría no lo logra. A algunos los vemos caer en la brecha, otros aparecen en una carretera con el expediente ya escrito por alguien más. No podemos hacer mucho. No podemos disparar ni intervenir. Lo único que nos queda es hacer sentir nuestra presencia. Un escalofrío que recorre la espalda del oficial que sabe demasiado, la punzada en la nuca del sicario que se siente intocable, el fallo inexplicable en el visor del soldado que por un segundo ve más de la cuenta. Si alguna noche manejas por la sierra y ves, allá arriba, entre los pinos, varias figuras con uniforme que se quedan quietas observando mientras pasas, no estás imaginando cosas. Somos nosotros. Los murciélagos. Los que seguimos patrullando cuando el parte oficial dice que ya estamos enterrados. Los que vimos lo que no debía verse y ahora no encontramos descanso ni en la tierra ni en los reportes. Mientras nadie diga la verdad, mientras sigan llamando accidente a lo que fue ejecución, vamos a seguir aquí, pegados a la montaña, esperando la próxima orden que nunca llega. Y cuando apagues las luces para intentar dormir, si sientes que hay alguien de pie junto a tu cama con botas llenas de barro y uniforme húmedo, no te esfuerces en verlo de frente. Solo recuerda que en alguna loma perdida de México, esa misma noche, otro equipo está saliendo del cuartel a oscuras, caminando directo hacia la misma trampa en la que caímos nosotros. Y que, cuando todo acabe, habrá más murciélagos volando sin alas sobre la sierra, sin permiso para bajar jamás. La señal muerta. Yo estaba en comisión con la Marina en la Huasteca a finales de 2019, cuando apenas comenzaban las restricciones. Nos asignaron rondines para impedir reuniones nocturnas, no era un trabajo vistoso, pero alguien tenía que estar ahí cuando la música seguía sonando aunque el país ya tenía miedo. Aquella noche, la Guardia Nacional apoyó un desalojo en un municipio que prefiero no nombrar. La gente se dispersó a regañadientes, quedaron botellas vacías, cables colgando, polvo en el aire. Tomamos la carretera que baja a la sierra y el clima cambió como si hubiéramos cruzado una puerta, un frío agudo, el parabrisas humedecido y una neblina densa que devoraba el haz de la torreta. Mi compañero conducía despacio, casi a paso de hombre. La radio hacía chasquidos, abríamos canal y nadie respondía. Paramos en una curva, motor encendido, cristales empañados. Puse alarma para una siesta de 40 minutos, llevábamos más de 30 horas sin cama y ese cansancio se derrama adentro como plomo tibio.
Cerré los ojos pensando en nada, en el olor a tierra mojada que se colaba por la ventilación. No había pasado tanto cuando el toque de mi compañero me sacó del sueño. «Hay alguien», dijo sin forzar la voz. Del lado alto del talud, inmóvil entre la bruma, vi a una mujer. Falda oscura, una prenda encima que parecía chal, cabello corto pegado a la cara por la humedad. La linterna arrancó con un destello. Le hice seña a mi compañero, salimos con la precaución mecánica del oficio, una luz al frente, otra barrido lateral, arma a discreción. Al alumbrarla, la mujer giró y corrió. Era un impulso simple, si estaba perdida o herida, nos tocaba ayudar. Subimos el talud, al otro lado el terreno caía en una barranca irregular. Bajamos con cuidado, los pies hundiéndose en pasto resbaloso y pedazos sueltos de grava. Abajo, un claro de monte. La linterna apenas empujaba la bruma. Encontramos retazos de tela, como arrancados a tirones. Un llanto agudo rebotó entre los árboles. Un bebé. Apreté la mandíbula. Avanzamos por sonido y por la vibración del suelo, como si el monte latiera. La mujer estaba a unos metros, boca abajo, piel empapada. Di 2 pasos, luz fija, manos visibles. Fue entonces que levantó la cara sin mover el cuerpo. No la giró, la levantó como si la cabeza flotara sobre su nuca y se volteara sola. No debería existir ese gesto, y sin embargo ahí estaba, imprimiéndose en mi memoria con una claridad que me acompañará hasta la muerte. Su rostro era de un blanco sin sombra, los ojos oscuros y plenos, la boca abierta donde algo espeso caía en hilos. Comenzó a andar hacia nosotros con esa postura imposible y del fondo de su garganta salió el llanto del bebé, más puro, más nítido, como si no tuviera pulmón sino campana. Mi compañero se quedó paralizado medio segundo, lo tomé del brazo y lo jalé hacia atrás. Disparó 2 veces al suelo, ruido seco que no la detuvo. Retrocedimos sin darle la espalda al principio, luego ya corrimos. La linterna titiló, murió, volvió a la vida, murió del todo. Dejamos de vernos los pies. El monte se convirtió en una masa fría a la altura de las rodillas. La cosa corría detrás, no escuchaba pisadas claras, escuchaba el llanto multiplicado como si se desdoblara a un lado y al otro. Tropecé con una raíz, me golpeé la espinilla, la radio me golpeó el pecho. Mi compañero iba delante, su silueta era una mancha. Subimos un montículo de tierra que crujía. Al otro lado, como una isla en la neblina, apareció la torreta encendida de una patrulla. No recuerdo cómo llegamos. Sé que abrimos puertas, que gritamos que arrancaran. Los compañeros nos miraron sin entender y luego entendieron con el miedo simple que no necesita explicación. Salimos de reversa, dimos vuelta, bajamos por la carretera como si fuera un río y nosotros tablas. Nadie habló. Me tragué las náuseas hasta que, en la salida a la carretera principal, no pude más, el cuerpo expulsó lo que quedaba. Mi compañero sangraba por la nariz. Uno de los otros nos alcanzó una botella de agua, nos preguntó qué pasó. Yo intenté armar frases y solo me salió, no van. Al fin, radio. La operadora encendió en canal general. Preguntó nuestra ubicación. Los perdimos, dijo, pero escuchamos su portadora hace 20 minutos. Cada voz en la base tenía tono y respiración que uno aprende sin querer. Esta vez no era voz conocida. Se oía un hombre, explicó la operadora. Dijo, los voy a matar. Después una palabra que prefiero no repetir. Después silencio. Nadie chistó. Apagamos la torreta, quedamos ahí, con los faros mordiendo la vegetación de la orilla. Revisamos la carrocería como si esperáramos marcas, barro, un cabello, lo que fuera. Nada. Regresamos a la estación cerca del amanecer. Un médico nos vio por protocolo. Presión alta, deshidratación. Me dejó reposar en una litera con olor a cloro.
Cada vez que cerraba los ojos, el mundo hacía ese gesto prohibido, la cabeza levantándose sola, los ojos sin brillo, la boca de donde brota un llanto que no pertenece a una garganta adulta. Dormí a golpes, como se duerme en un barco en mar picado. Días después, volví al lugar con otro equipo, ya de día, con sol tibio y pájaros. La curva estaba ahí, el talud, la barranca. En el claro encontramos huellas pisadas por animales, plásticos viejos, una muñeca sin brazo enterrada a medias. No hallamos restos de tela fresca ni señales de pelea. Proyectamos recorridos con coordenadas. Levantamos reporte neutro, sin novedad relevante, interferencia en comunicaciones, visibilidad disminuida, ruidos no identificados. Escribí eso con mano firme. Los informes así se escriben para no abrir puertas que no sabes cerrar. Las noches siguientes la radio empezó a fallar en tramos cortos, por segundos. No eran silencios limpios, eran baches donde algo parecía interponerse como cortina. Un técnico revisó antenas y conectores. ¿Todo bien? Un sargento viejo nos dijo que en la sierra el sonido se deforma, que el viento baja con historias pegadas a las hojas, que el oído las confunde cuando el cuerpo trae sueño. Lo escuché por respeto, no por consuelo. No era mi primer turno con miedo. Yo había estado en costas con tormenta, en lagunas con pantanos duros como hierro, en callejones donde el peligro tiene nombres, armas y ojos de carne. A eso uno le puede plantar el cuerpo. Aquella noche, no. Aquella noche ni el arma ni el protocolo me pertenecían. Quedé con una idea fija, hay cosas que nos ven cuando estamos a medio dormir y el uniforme no sirve de escudo, apenas de tela. Semanas después, un compañero del ejército me contó que, en un depósito de armamento lejos de ahí, vieron luces hacer círculos sobre el cerco. Las cámaras las registraron. Salieron 3, arma al pecho, y un destello blanco los dejó sin sentidos del tiempo, sin lengua para nombrar lo que sentían. Se encerraron, aguantaron adentro hasta que el reloj marcó las 3. Los golpes en la puerta cesaron como si alguien hubiera escuchado una orden. Por la mañana no había marcas. Les ordenaron no hablar. Él me lo dijo en voz baja para que no se perdiera, como se pasan las oraciones en familia. Guardé ese relato junto al mío. No por afán de convertirlo en leyenda ni para publicar un cuaderno de apariciones. Lo guardé porque el mundo se ordena con reglas y, sin embargo, tiene hilos que tiran desde abajo de la cama. A veces esos hilos cruzan carretera, suben taludes y bajan a barrancas para recordarte que no conoces nada, que el aire no siempre es aire, que una voz puede entrar por tu canal de servicio sin pedir permiso y decirte con calma que te va a matar. Cuando escucho ahora un llanto a lo lejos, por televisión, por la calle, en un edificio vecino, me late un temblor exacto en el estómago. Aprendí a respirar hondo para que pase. Pero hay noches en que el oxígeno no entra parejo y la piel se eriza sola. Tomo la radio, abro canal y digo mi clave. Espero la respuesta de la operadora. Si se tarda, el silencio se llena de pasitos, ruidos de cinta, voces que no son voz. Cuando al fin responde, la realidad vuelve a su sitio. Confirmo posición, cierro transmisión. Me quedo mirando por el parabrisas el dibujo engañoso de la neblina, como si escondiera una cara a pocos metros. He contado esta historia una sola vez en un informe y otra ahora, aquí. No necesito que me crean. Yo estuve ahí. Yo vi la cabeza levantarse como algo ajeno a su cuerpo. Yo oí a un bebé donde no había cuna ni madre. Y, sobre todo, yo sé que una noche, cuando la radio volvió de la nada, la voz que amenazó salió con claridad cristalina de mi propio canal asignado, el que solo se abre con mi mano y mi llamada. La registramos como interferencia. Yo la guardé con otro nombre. Porque eso fue una señal muerta que encontró camino para hablar. Y nos habló a nosotros. A mí. Y no sé si un día volverá a hacerlo.
Tiempo muerto. Me llamo Darío Alcántara, segundo maestre retirado de la Marina Armada de México. Pasé 14 años entre puerto y monte, primero con fusil y después con carpeta en la mano, en el área de inteligencia. Lo que voy a contar ocurrió en enero de 2018, regresando por tierra desde Veracruz. Íbamos a cruzar la Sierra Negra de Puebla para colgarnos a la ruta de la Ciudad de México. La orden era sencilla: vigilar un rastro de camionetas que habían descargado mercancía ilícita en la costa y se habían internado por brechas donde el mapa se vuelve rumor. Éramos 8. Un almirante coordinaba a distancia, enlace cifrado, reloj y coordenadas. A mí me tocó abrir camino con un binomio y un microdrón de ala fija. El aire olía a pino húmedo y diésel cansado. A esa hora, la sierra apagaba todo menos el crujido del monte y el murmullo de un río al fondo. Dejé marcas discretas, 2 piedras en triángulo, un corte mínimo en la corteza de un árbol seco, el polvo barrido hacia el norte. Nada que un civil notara. Todo lo que un compañero entendería. A los 20 minutos hallé las huellas de un vehículo pesado. Se hundían más de lo que uno esperaría para terrenos así. Demasiado peso o demasiada prisa. Notifiqué por radio y pedí a mi binomio que quedara en retaguardia. Seguí solo unos metros más, buscando la bifurcación que el dron mostraba entre sombras. Entonces el río hizo un sonido que no correspondía, un golpe de agua como si hubiese caído una piedra grande, pero sin salpicar. Miré. La superficie giraba en un remolino perfecto, sin arrastre. Tomé nota y retrocedí. No era la primera vez que el monte jugaba con la percepción. 10 pasos después algo ya no encajaba. La bifurcación que debía quedar a mi espalda estaba de frente, idéntica. El mismo tronco quemado, la misma piedra con líquen, mi misma marca de corte. Levanté otra vez el dron, pero el enlace de video mostraba un pasillo de árboles repetidos, como si hubieran copiado un tramo del camino y lo hubieran pegado de nuevo en mitad del cerro. Pensé en una broma mental de cansancio. Di por bueno el sendero derecho. Crucé. Los instrumentos comenzaron a mentir. El reloj marcó 0:58. Parpadeé. 23:12, volví a mirar. 1:04, la brújula digital bailó 1 grado a la izquierda y 3 a la derecha. En inteligencia se aprende a desconfiar de los aparatos y a confiar en lo que camina. Seguí una guía de estrellas que a esa altura siempre me había cumplido. A cada 50 metros, dejé otra señal. Empecé a notar un olor metálico que no era sangre ni aceite, más bien ozono después de una descarga. El río ya no sonaba. Cuando por fin rompí el monte para buscar al equipo, vi luces más arriba, en una ladera pelada. Pensé en rancheros, pensé en los objetivos. Apagué todo, me pegué al terreno. Las luces no se movían. No tenían fuente visible. No eran faros, no eran fogatas. Tenían el tamaño de puños cerrados y se quedaban suspendidas a 1 metro del suelo, como marcando un círculo. El dron vibró en la mochila sin moverse. La radio chisporroteó sin palabra. El círculo de luces se apagó de golpe y el cerro volvió a ser cerro. Respiré. Decidí regresar sobre mis pasos con calma. Fue entonces cuando encontré mis propias huellas y las de mi binomio, entrando por el mismo sitio desde donde yo salía, superpuestas, como si hubiéramos caminado simultáneos y contrarios. No habían pasado más de 5 minutos desde mi última señal. El GPS, en el registro posterior, diría que me había desplazado casi 100 kilómetros al norte en una ventana de 2 horas donde nadie me vio pasar. El resto del equipo me perdió en el monitor. Ellos jurarían después que la última imagen mía era yo mismo, de pie, junto a mí. 2 Daríos en un cuadro pixelado, uno girando hacia el río, otro fijando el monte. No era un truco. No teníamos edición en campo. Pedí hablar,
la radio devolvió mi voz con un eco que no correspondía al tiempo presente. Desconecté. Me quedé en silencio. Apreté el fusil y conté respiraciones. Aparecí de madrugada tirado en una planicie con pasto chamuscado en parches. Reconocí, al amanecer, un camino de terracería cerca de San Miguel el Oxochitlán. Tenía tierra en la lengua y esquirlas de pino en la camisola. Un par de campesinos me vieron, me cargaron agua en una botella plástica, dijeron que por ahí a veces se veían luces que suben y bajan sin que nadie las prenda. No quise preguntar más. El helicóptero de apoyo me ubicó con la baliza cuando logré activar la señal. Desde el aire, la mancha de quemazón no dibujaba nada reconocible, solo un óvalo muy limpio como hecho con plantilla. En la base, el interrogatorio duró horas. Había registros. El dron, sin haber despegado, guardó un mod de vuelo imposible con coordenadas que saltan y regresan. La cámara térmica de mi binomio, que no me quitó de mira, captó mi silueta fija detrás de un árbol y, a la vez, mi silueta caminando a campo abierto. Nadie lo explicó. Me pidieron no hablar. Firmé lo que tenía que firmar. Volvimos 2 días después con un equipo mayor. La brecha ya no estaba. El río corría en otra dirección, o así lo sentimos. En el sitio de las luces, el pasto seguía con olor a tormenta. Encontramos marcas de arrastre en la tierra, como si hubieran movido algo muy pesado con cuidado de no dejar rastro. En el centro del óvalo había restos de tierra vitrificada. Lo mandaron al laboratorio. Lo último que supe, por voz de un capitán que tampoco quería saber, es que no encontraron composición ordinaria y cerraron el reporte. No fue lo único extraño de esa comisión. Al tercer día, a 40 kilómetros, dimos con una camioneta de nuestros objetivos, abandonada. Dentro, sin rastro de pelea, había equipo de radio partido en diagonal, como cortado con un hilo tenso. Un cuaderno manchado con humedad traía anotada una fecha que aún no llegaba. Un apunte decía jueves 23. Ese año, el jueves 23 no era enero, era agosto. Nadie comentó. Resguardamos el vehículo y pedimos plataforma. Para entonces, todos hablábamos en frases cortas, con una incomodidad que ni el frío justificaba. Alguna gente cree que el peligro en sierra son los hombres armados. Yo también lo creía. Después de aquello entendí que hay zonas donde el terreno no solo te esconde, te reescribe. No digo nada que no pueda sostener con documentos que nunca me entregaron, con horas de un reloj que me ganó sin mover la muñeca, con marcas que dejé y que se multiplicaron como si alguien copiara mis intentos por salir. No hablo de criaturas ni de luces de cuento. Hablo de lo que medimos, coordenadas saltando, equipos marcando 2 posiciones para un mismo cuerpo, tierra que se derrite y se endurece sin fuego visible. Cuando causé baja, guardé silencio porque la disciplina no se apaga al colgar el uniforme. Pero el silencio no hace que lo vivido desaparezca. En noches de calor, todavía despierto con el olor a ozono en la nariz y el sonido de un río que se apaga sin despedirse. Si cierro los ojos, veo el círculo de luces suspendidas a 1 metro del suelo, perfectamente quietas, esperando. No sé si esperaban por nosotros o por alguien más. A veces vuelvo a los mapas, por costumbre. Recorro con el dedo las curvas de nivel de la Sierra Negra. Imagino la brecha que ya no existe, el árbol seco que fue mi marca, la piedra con líquen que vi 2 veces. Me pregunto si la sierra se protege moldeando el tiempo como barro, si eso explica por qué algunos rastros terminan donde empiezan, por qué ciertos expedientes duermen sin cierre. Me pregunto también qué habría pasado si hubiera tomado el sendero izquierdo en lugar del derecho. Si el tiempo me habría tragado completo o si me habría devuelto a la misma planicie con el pasto quemado pero con otra hora en la muñeca. No tengo respuestas. Solo tengo la certeza de que, esa noche, el conteo de segundos dejó de obedecer. Y que desde entonces, cada vez que el viento trae olor a tormenta sin nube, miro el reloj.
no por puntualidad, sino por miedo a volver a mirar 2 horas diferentes en el mismo minuto. Porque lo peor no fue perderme de mi equipo. Lo peor fue encontrarme a mí mismo, en el mismo cuadro, parado detrás de un árbol que ya no existe. Y saber que, en algún lugar de la Sierra Negra, esa versión de mí quizá todavía está esperando la orden de regresar. Ruta Negra. Nunca supe por qué nos seleccionaron a nosotros. De todos los pelotones destacados en la zona, fuimos 6 los designados para asegurar un supuesto helipuerto clandestino en la Sierra de Songolica, al sur de Veracruz. Decían que lo usaban células del crimen organizado para bajar armamento y droga desde helicópteros sin registro. Pero nada de eso importó cuando empezamos a avanzar monte adentro. Desde el primer día, el aire se sentía distinto. Pesado, cargado, como si no quisiéramos estar ahí. Como si el bosque mismo nos estuviera empujando hacia afuera. Éramos personal de la Marina Armada, entrenados para la guerra irregular, operaciones nocturnas, infiltración profunda. Pero ninguno de nosotros, ni siquiera el teniente Suárez, con 20 años de servicio, estaba preparado para lo que íbamos a encontrar. Nos movíamos en fila, macheteando entre la maleza densa, mientras un zumbido constante nos acompañaba, como si los insectos no dejaran de hablarnos al oído. Cada 10 o 15 metros, notábamos algo extraño, en los troncos de los pinos, cruces talladas a mano, pero invertidas. Algunas parecían hechas hace días, otras, frescas, recién marcadas. La savia aún goteaba de las hendiduras. Al principio pensamos que era alguna señal de narcotraficantes, un código entre ellos. Pero el número de cruces era absurdo. Había cientos. Y estaban alineadas como si delinearan un camino invisible que conducía cerro arriba. Después de avanzar casi 3 horas, llegamos a un claro natural donde todo parecía muerto. No había insectos, no había canto de aves. Solo árboles ennegrecidos y tierra agrietada. Allí nos detuvimos para levantar campamento. El GPS no registraba nuestra ubicación con precisión. Marcaba interferencia constante. 0 señal satelital. Aún así, el teniente ordenó marcar posición y asegurar el perímetro. Nadie protestó, pero todos nos mirábamos con los mismos ojos. Algo aquí estaba mal. Esa noche, me tocó la última guardia, de 3 a 5. Siempre he sido escéptico. Pero a eso de las 4:10, mientras repasaba la línea del bosque con mis binoculares térmicos, vi algo que aún hoy no puedo explicar. A unos 40 metros, entre los árboles, había una silueta. Estática. Humana. Pero no emitía calor. No era un animal. No era un hombre. No respiraba, no se movía, hasta que lo hizo. Dio un solo paso hacia mí y entonces desapareció del lente. Bajé los binoculares de golpe. No había nadie. Pero el aire se volvió helado, como si me hubieran sumergido en agua de pozo. Empecé a temblar sin razón. Cuando mis compañeros despertaron con el cambio de guardia, les conté. Nadie se burló. De hecho, el cabo Reyes también confesó haber visto algo similar durante su turno, una sombra inmóvil con la cabeza ladeada. A la mañana siguiente, Suárez decidió que lo mejor era llegar al supuesto helipuerto y evacuar en menos de 24 horas. Algo en él había cambiado también, tenía ojeras profundas, y no se quitaba la mano del cuello, como si le doliera. Él nunca se quejaba. Seguimos el ascenso, cruzando más cruces invertidas, algunas tan profundas que partían el árbol casi en 2. El sendero, antes invisible, ahora era claro, tierra pisoteada, sin vegetación, como si algo muy grande o muy pesado hubiera sido arrastrado por ahí una y otra vez. A mediodía, la brújula se volvió loca. Giraba sin parar. El sol se cubrió, pero el cielo no estaba nublado. Solo, apagado.
Al llegar a la cima, el terreno se abrió como una herida entre la selva. Era un claro amplio, con marcas de aterrizaje, casquillos oxidados y rastros antiguos de combustión. Todo encajaba con el informe. Había existido un helipuerto ahí, sin duda. Pero hacía mucho tiempo. Demasiado. El suelo estaba seco, resquebrajado, y en el centro había algo que nos hizo detenernos de golpe, un círculo de cenizas blancas, rodeado de cruces invertidas talladas en piedra volcánica. Suárez mandó registrar el perímetro. Yo me acerqué al círculo. Me agaché para tomar una muestra del polvo. Al tocarlo, sentí un hormigueo en los dedos. Una voz, no con sonido, sino dentro de mí, dijo mi nombre. No gritado, no susurrado. Solo, nombrado. Como si supiera quién era. Me incorporé y retrocedí. Fue entonces que el cabo Reyes gritó. Estaba revisando un montículo cerca del límite del claro. Llamó al teniente, que se acercó. Luego llamaron a todos. Al llegar, vi lo que habían encontrado, huesos humanos, apilados bajo ramas secas. Cráneos, costillas, fémures. Todos ennegrecidos, pero intactos. Al menos 7 cuerpos. Todos sin marcas de disparos. Pero con los cráneos perforados, como si algo hubiera salido desde dentro. El teniente nos ordenó replegarnos al claro. Dijo que mandaríamos coordenadas y esperaríamos extracción aérea. Sacó el GPS táctico, lo encendió y palideció. El aparato marcaba un solo punto en el mapa. Nada más. Ese punto estaba titulado con su nombre completo, Suárez G. Héctor, 17:40 horas. La hora exacta en ese momento era 17:19. Él no dijo nada. Solo se quedó mirando la pantalla, como si se hubiera resignado. Cuando quiso reiniciar el dispositivo, ya no prendió. Intentamos con nuestras radios. Todas muertas. No había señal. Ni interferencia. Silencio. Fue el cabo primero quien vio que algo se movía entre los árboles. Luego el resto. No sabría describirlo. Eran formas. No figuras completas. Manchas negras entre los troncos que a veces parecían caminar sobre 2 piernas y a veces sobre ninguna. Se movían sin ruido. Sin apuro. Como si supieran que ya no podíamos huir. El teniente ordenó abrir fuego al aire. Nada respondió. Ni un ave. Ni un eco. Solo el crujido de hojas, cada vez más cerca. Armamos un perímetro con lo poco que teníamos. Cada hombre por su cuenta, apuntando hacia la línea de árboles. Nadie hablaba. A las 17:39, escuchamos el reloj del teniente sonar una alarma. Él sacó su pistola y caminó al centro del claro. No lo detuvimos. Solo lo vimos alejarse. A las 17:40 en punto, cayó de rodillas y su cuerpo se desplomó. No hizo ruido. No gritó. Solo se apagó. Cuando corrimos hacia él, ya no tenía ojos. La piel se le había cuarteado, como la tierra bajo nuestros pies. Nadie entendió cómo ocurrió. Esa noche fue la peor de mi vida. Las figuras se acercaban. Nos rodeaban. El cabo comenzó a rezar en voz baja. Otro compañero, el marino Rivas, se desmayó y convulsionó. A la mañana siguiente, despertamos los 3 que quedábamos dentro del círculo de cenizas. Las cenizas estaban frías, pero nuestras botas cubiertas de ellas. En el centro, una piedra volcánica, como las otras, solo que esta tenía mi nombre tallado. Y la fecha de ese día. No caminamos. Corrimos. Todo el descenso fue una pesadilla sin sentido del tiempo. Cuando salimos del bosque, ya era de noche otra vez, y nadie creía que solo habían pasado 2 días.
Habíamos estado fuera casi una semana. Cuando regresamos a base, el informe fue clasificado. Dijeron que fue una operación fallida, que nos extraviamos, que el teniente sufrió un infarto. Nadie preguntó más. Nadie volvió a esa sierra. No oficialmente. Hasta hoy, aún no sé qué era ese lugar. Solo sé que si ves cruces invertidas en los árboles, da la vuelta. No estás donde deberías estar. Y si alguna vez un GPS marca tu nombre, corre. Ya es demasiado tarde. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.